Entonces, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy contamos acá con la presencia de Jocelyn Garuda, quien estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa la maestría en investigación y desarrollo de la educación en la Universidad Iberoamericana, en donde investiga los saberes docentes de maestros y maestras rurales. En lo profesional se ha dedicado a cuestiones relacionadas con el diseño de objetivos de aprendizaje virtuales, el desarrollo de planes curriculares y docencia. Le interesa temas vinculados con el desarrollo comunitario, la educación rural y la interculturalidad crítica. Entonces te damos la palabra, Jocelyn, y gracias por estar acá. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que no se oiga mucho ruido porque estoy en un lugar público. Y bueno, yo les voy a hablar, esta sesión se va a dividir en dos partes, quizá tres. Les voy a hablar un poco de los proyectos educativos para jóvenes rurales aquí en México, que básicamente serían como las propuestas educativas desde el gobierno, digamos, institucionalizadas. Y después invité a algunas personas para que les platiquen sobre su experiencia en estos modelos educativos, ya sea que sean personas egresadas de, no sé, de universidades o de nivel secundario o bachillerato, y algunas que todavía están estudiando. A ver, voy a proyectar. Igual si tienen alguna duda o comentario durante mi exposición, me van diciendo. No me deja compartir. Jocelyn, si necesitas que te comparta, no sé si igual utilizas ese correo que te envié y me las mandas. A ver, déjame lo intento. Es toda una pantalla, o sea, le pongo presentar y le pongo toda la pantalla, una ventana o una... Para el caso, si vas a moverte de pantalla a pantalla, o sea, en varias presentaciones, lo ideal es toda la pantalla. Ok. Y no me da la opción, pero a ver, te la mando entonces. Sí, sí, mándamela. Creo que ¿ya la ven? Sí, ya se está viendo. Ok. A ver, entonces, esto se llama Algunas propuestas educativas para jóvenes rurales en México. Bueno, primero empezaré como por la cuestión estadística, que de acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene entre 2.500 y población rural ampliada a 5.000 habitantes. Bueno, el INEGI es en México como una institución que se encarga de hacer como el conteo de la población a nivel general, y como pueden ver es un criterio de acuerdo al número de población. Lo que considera rural es un criterio pues como muy acotado porque no considera otras características más que el número, y también es como muy antiguo porque es desde 1930 y esto no se ha modificado. Como por cuestiones de investigación, el INEGI lo amplió a 5.000 habitantes y lo denominó justo como población rural ampliada. Ya desde aquí, pues digamos que sería como un criterio problemático, ¿no? Y también existe esto, pues de que lo compara con, hace esta dicotomía entre lo rural y lo urbano. En 1950, la población rural en México era del 50% y para el 2020 fue del 21% de la población que se consideraba rural, es decir, que ha ido disminuyendo con los años, me imagino que como en otras partes de
del mundo. Y en México las entidades con mayor población rural son Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí. La población joven en las localidades rurales constituye el 17% de la población rural total, lo que implica que casi 2 de cada 10 personas en las localidades rurales son jóvenes. Sobre los datos ya educativos, el 24% cuenta con educación secundaria, solamente el 0.05% bachillerato y el 2.2% con educación superior. La media nacional de bachillerato es de 63%, es decir que la población rural pues está como muy por debajo de este promedio, ¿no? Con el 0.5%. Y de educación superior pues igual, que aquí me faltó el porcentaje, pero la media nacional es de 33.9%. Bueno, igual lo voy a comentar, ya lo había comentado, pero en México el bachillerato es de la secundaria es de los 13 a los 15 años, del bachillerato es de los 15 a los 18 y educación superior sería la universidad, que es de 18 a los 21, que son como las edades ideales. Bueno, aquí esto que les digo sobre las edades, pero también sobre los modelos educativos. No sé, no estoy segura de que la telesecundaria entre dentro de jóvenes, o si ya se consideran jóvenes de 13 a 15 años, pero los puse. Entonces, para la población rural existen estos modelos creados desde la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, que en Colombia sería como el Ministerio de Educación, que son la telesecundaria, secundarias comunitarias, secundarias para migrantes, los telebachilleratos, la educación superior, que principalmente hay dos modelos, podría decirse, que son las universidades interculturales y las normales rurales, que son en específico para formación de docentes. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Y si sí, bueno, si pueden hablar me la dicen y si no, me puedes ayudar porque como tengo la presentación abierta no veo el chat. Y dale, no, hasta ahorita no hay preguntas, no hay dudas. Entonces no te preocupes. Ok, perfecto. Bueno, las telesecundarias son un modelo que fue creado en 1968 y combina la educación a distancia con la educación presencial. Educación a distancia, digamos que aquí lo marca, existen como ciertos apoyos de videos que se presentan en una tele, como se puede ver un poco en esta imagen, que tienen que ver como con los contenidos, no es como esta educación a distancia, digamos que se presentó más en la pandemia, donde hay como que a través de la computadora, sino que los estudiantes iban a la escuela, pero se apoyan como de videos educativos y de docentes, a diferencia de las secundarias, digamos, aquí al menos en México, tradicionales, en las que hay diferentes maestros por cada disciplina. Por ejemplo, hay un maestro de geografía, hay un maestro de historia, hay un maestro de inglés. Aquí, en teoría, tienen un solo maestro para todas esas asignaturas y se apoyan de estos videos. Sin embargo, aunque ese es el ideal, que haya un maestro por cada grado, son 3 grados de secundaria, primero, segundo y tercero. En algunos documentos leí que hay veces en que un solo docente se ocupa de los 3 grados o pueden ser 2 docentes que se ocupan de los 3 grados. Alguna vez igual fui a una telesecundaria en donde una profesora era maestra, pero también era como la directora de la institución. Bueno, solo era maestra de un grado, pero pues eso implicaba pues mayor carga de trabajo para ella y pues menor tiempo frente al grupo. 6 de cada 10 secundarias públicas son telesecundarias y se atiende a 1 de cada 5 adolescentes que cursan este nivel educativo en todo México. Son la opción más importante para continuar los estudios en localidades rurales de alta y muy alta marginación y casi el 18% de docentes de este nivel educativo, más bien, casi el 18% de docentes de secundaria trabaja en telesecundarias. Aquí solo menciono las telesecundarias, no voy a explicar sobre las secundarias comunitarias
Y el otro sistema, porque lo desconozco, solamente investigué sobre este, pero también lo puse antes para que sepan que existen esas opciones. Los telebachilleratos son más, digamos, más nuevos. Si vieron, las telesecundarias se formaron en 1968, que ya tiene un tiempo. Y bueno, lo que me faltó decir aquí es que fueron creadas como para las poblaciones rurales. También los telebachilleratos, como en este sentido de ampliar la cobertura, ¿no? Porque no llegaba como esa educación a, digamos, a las zonas más alejadas, igual que en Colombia hay zonas rurales dispersas, pues esto de poca infraestructura, pocos docentes, la situación económica, y por lo general se presentan en zonas con marginación alta y muy alta. Y bueno, los bachilleratos, los telebachilleratos igual surgieron del 2013 al 2014, en este ciclo escolar 2013-2014, y primero fue una fase piloto en donde se inauguraron solo 253 planteles con 4.500 estudiantes y 759 docentes, y tan solo en 5 años han crecido exponencialmente los planteles a 3.323 con 139.193 estudiantes. Y buscan beneficiar a más jóvenes en los próximos 5 años. Igual se brinda en una modalidad escolarizada, se brinda asesoría grupal e individual a estudiantes con el apoyo de 3 docentes, igual, ¿no? Como se supone que imparten diferentes disciplinas y apoyan a los grados, porque también son 3 grados como en secundaria, pero bueno, ese es como el ideal, pero igual también hay como saturación más bien, falta de docentes. Y a veces les toca atender a más grupos. Pueden ser desde telebachilleratos en donde hay un solo docente a varios docentes. Y bueno, otro modelo educativo, que ya es como, digamos, la educación superior que le llamamos aquí en México, son las universidades interculturales. En México hay 11 universidades interculturales oficiales. Hay 11 universidades interculturales oficiales, y reciben financiamiento 50% del gobierno estatal y el resto del gobierno federal. Esto es digamos, el 50% pues de la presidencia o del gobierno de todo el país, y el resto es como de cada estado, que en Colombia sería como departamento. Y este modelo se creó en el 2003, busca dar prioridad a estudiantes indígenas, pero también ingresan otros estudiantes no indígenas, pues que por lo general viven en estas zonas donde se encuentran las universidades interculturales. Voy a tomar. Un poco estas universidades surgen ante el movimiento zapatista, que fue en 1994, que para quien no sepa fue un movimiento muy importante aquí en México de comunidades indígenas, principalmente de Chiapas, que pues luchaban por luchaban y luchan por tener los derechos humanos básicos, ¿no? Porque había quien se moría pues como por cuestiones de salud, por no tener medicinas, por no tener vacunas, por no tener servicios básicos como luz y agua. Y bueno, en estas universidades se supone que se propicia el diálogo de saberes, la promoción de los conocimientos tradicionales, y eran un poco como, pues no en contra, pero como para no favorecer tanto esta visión como de las universidades occidentalizadas, ¿no? Y como más arraigo hacia lo propio, una educación más contextualizada, y ofrecen algunas carreras interculturales diseñadas para promover el desarrollo de la lengua y culturas indígenas, como desarrollo sustentable, salud intercultural, turismo alternativo, ingeniería forestal comunitaria, por ejemplo, ¿no? Porque otra ley que se promulgó en el 2001 fue también que las poblaciones indígenas tenían derecho a recibir educación en su lengua. Bueno, aunque como ya veremos, las universidades interculturales, bueno, al menos que yo sepa, no hay una en donde sigue predominando el español, ¿no? Y si tienen una o dos materias en su lengua originaria. Bueno, y a nivel general, en todo México, solamente entre el 1 y el 3% de los estudiantes universitarios son indígenas.
Aquí coloqué bueno, este más bien es un mapa de las universidades interculturales en México. Son 11, pero esas 11 digamos que tienen diferentes sedes. Por ejemplo, la Universidad Veracruzana Intercultural, pues tiene sede de Las Selvas y tienen como otras 4, de las que no sé su nombre. La Universidad de Chiapas también. Entonces son 11, pero algunas tienen como otras sedes. Entonces, en realidad son más. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario. Si alguien puso, Carlos Javier puso, ¿eso significa que en México hay una gran cobertura de internet? No, no, porque justo como, o sea, supongo que lo pregunta por las telesecundarias y telebachillerato que decía como educación a distancia y que se basan en contenidos digitales. Lo que hacen en esos modelos, digamos, es apoyarse como de videos, ¿no? O sea, como, digamos, por ejemplo, como los que ahora quizás vemos en YouTube, pero que antes no existían, ¿no? Porque las telesecundarias son del 68 y son también videos adaptados como a los contenidos que van a ver. De hecho, en algún artículo que leí sobre un docente rural que daba clases en uno de estos modelos, era que él había utilizado los materiales de telesecundaria para continuar con sus clases durante ese momento, pues porque los programas educativos, bueno, aquí también hubo algo así como Aprende en Casa, ¿no? Que ponían videos con diferentes contenidos educativos, pero pues este profesor decía que estaba como muy desfasado de lo que estaban viendo, ¿no? Porque pues no, digamos, no era acorde como con su programa de estudios o en la parte en la que iban, y entonces él utilizaba esos materiales, porque ahora sí ya hay hasta una página de telesecundaria en donde pueden ver videos en específico, ¿no? Antes pues eran así como estos del VHS o beta, que no sé si los llegaron a ver, y pues sí, sí hay algunas las secundarias y bachilleratos, pues hay como televisiones en donde proyectan los videos. Espero haber contestado tu respuesta. Pero bueno, hablando de lo de cobertura, pues no, también igual que en algunas partes de Colombia, pues ese fue como un tema durante la pandemia, ¿no? Que no había como mucha cobertura de internet ni infraestructura, ¿no? No contaban como con computadoras o no contaban con, bueno, ni computadoras de escritorio, ni laptops, ni tablets como para poder continuar como con esas estrategias a distancia que también, digamos, se apoyaron más como desde la SEP, ¿no? Entonces, igual a los profesores les tocó pues diseñar como ciertos cuadernillos, ciertas cartillas que las dejaban de forma presencial o se comunicaban quizás como lo más básico por el WhatsApp, pero incluso también pasa que haya unas donde quizás querían utilizar el Aprende en Casa, pero no hay como señal de televisión o no tienen televisión. Entonces, no, también hay zonas rurales en las que no hay como esa cobertura, incluso en la Ciudad de México, que digamos es como el centro del país, como la capital, como se dice. Hay algunas como zonas que les llaman rural urbana, donde tampoco hay como tan buena conexión a internet porque hay como más población dispersa. Bueno, pros y limitaciones de las universidades interculturales. Entre las que encontré era que había mayor probabilidad de que las mujeres fueran a la escuela, en este caso a la universidad, pues porque quizás hay unas que son como, unas comunidades que son como más tradicionales y entonces no dejan como que las mujeres vayan a estudiar a otro lado y si está cerca de esa comunidad, pues tienen como mayor acceso. Hay como menor discriminación, porque decían que en otros, pues cuando salen de su territorio a estudiar a otro lado, pues no pueden utilizar su lengua, su vestimenta, o se sienten pues observados, juzgados, y que eso fomenta, o sea, al poder sí expresar, digamos, su identidad, la autoestima e identidad indígena. Otra
pues no le quise poner contra, pero digamos limitación, era que aquellos estudiantes que, no, que eligen carreras tradicionales como derecho, contaduría, tienden a emigrar de su comunidad de origen, aunque se supone que estas universidades interculturales se favorecen más como el desarrollo de la comunidad, ¿no? O es uno de sus objetivos. Otra limitación que se dice que yo creo que es muy importante, es que dice que no han partido desde la autonomía de los pueblos originarios, sino que han sido creadas por el Estado mexicano a través de convenios entre el gobierno federal y determinados desde gobiernos estatales. ¿Esto qué implica? Pues que no les preguntaron a la comunidad cómo quería que fuera su universidad o qué querían que se les enseñara, ¿no? Sino que fue una decisión pues más vertical. Y otra que tiene, que yo creo que tienen todas las modalidades que he presentado, pues son las limitaciones de presupuesto. Sobre las universidades interculturales en particular, se decía que pues era como muy, muy bajo ese presupuesto y que a veces no había como el suficiente presupuesto para pagarle bien a los profesores, ¿no? O darles una plaza, cuestiones así. Y luego tenemos las normales rurales, que estas son muy, muy, digamos que sería como del modelo más antiguo de las que estoy presentando, que surgen en 1922 y su objetivo en ese entonces, bueno, y aún ahora es formar maestros para que desempeñaran sus funciones pedagógicas en el medio rural. Antes había normales rurales en todos los estados, departamentos de México, que son 32, pero ahora nada más subsisten 16 escuelas normales rurales, una escuela normal indígena y un centro regional de educación normal. 10 escuelas son para hombres, 4 para mujeres y 2 mixtas. Mantienen los principios que le dieron origen, que son sistema de internado, comedor y becas para los estudiantes que provienen de manera exclusiva de los sectores campesinos y proletariados de escasos recursos. Esto implica pues que los estudiantes se quedan a vivir en la escuela, les dan alimentación y pues también digamos como pues los mantienen. No sé si les dan dinero exactamente, pero no tienen que pagar absolutamente nada por estar ahí en la escuela. Y bueno, aquí a diferencia de las universidades interculturales en las que se menciona que son para indígenas, pero también pueden ingresar personas no indígenas, aquí es como exclusivo para campesinos, también sí indígenas y proletariado de escasos recursos. Entonces, si no pertenecen a uno de estos sectores, pues no podrían ingresar, ¿no? Ni siquiera poder hacer el examen. Creo que alguien tiene un comentario. Sí, soy yo. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, pues yo soy de Colombia y aquí Uh-huh. muchas de esas iniciativas de formación rural, pues no refiriéndome específicamente a las interculturales, sino a las otras, pues han estado muy marcadas por la presencia de la Iglesia Católica. Uh-huh. ¿Allá se presenta eso? Pues que yo sepa, no. O sea, se supone que, de hecho, como en la Constitución está como el artículo tercero que la población es, la educación es laica y gratuita, ¿no? Lo de gratuita es como, eh, pues relativo, en este caso no tanto. Y sí hubo, por ejemplo, antes, digamos, la educación rural siempre es un poco así en México, la educación rural básica, ¿no? O sea, como en esto, que supongo que también en Colombia, como esto de los misioneros que iban a las comunidades a evangelizar y así como empezó todo, pero así tal cual como una norma o que yo sepa, no existe. O sea, no, por ejemplo, la telesecundaria o el telebachillerato o las universidades interculturales normales rurales no tienen como, pues, vinculación con eso. En pocas palabras, después de todo mi choro. No sé si en tu caso, en Colombia, tiene esta injerencia porque son iniciativas desde, pues no sé, desde ¿cómo se dice? Como grupos religiosos o por qué pasa eso. Pues no es tanto como que esté en la ley, sino que algunas partes rurales son tan remotas y tienen tan poco presupuesto que solamente estas misiones
religiosas, principalmente católicas, son como las que tienen la disposición de llegar hasta allá y tienen mucho arraigo entre la gente. Entonces es más como por eso, porque nadie más se hace cargo. Ah, ok. Sí, de hecho, bueno, un poco te digo que así era como en México, o así empezó como, digamos, pues con estos procesos como de evangelización, colonización. En México a los indígenas pues se les enseñaba español, pero también se les enseñaban como cuestiones religiosas. Pero estos como modelos educativos tal cual, pues ya no. Sí hay, por ejemplo, yo trabajo en una universidad privada que es de una red jesuita, que pertenece pues sí como a una, es que se me olvidó, no es grupo religioso, pero bueno, como a una corriente religiosa, pues. Y dentro existen como varias universidades jesuitas, incluso en toda Latinoamérica, ¿no? Que de hecho ellos nombran que tienen un modelo jesuita y sí tienen como ciertas colaboraciones o trabajan como con poblaciones, pero lo que entiendo es que al menos este grupo religioso pues tiene como una, está como más en esta eh, como corriente como más en Paulo Freire, ¿no? Como de educación liberadora y estas cuestiones. Pero así tal cual estas no. Eh, bueno, ¿en qué estaba? Así. Igual las normales rurales, la tendencia en México pues es a que están desapareciendo, ya que buscan que desaparezcan. Entonces, seguramente alguien habrá escuchado pues sobre esto de lo que pasó en Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos. Yo he de ser sincera que no conocía como que existían las normales rurales y como que hasta ese momento supe que existía, ¿no? Y como de todas estas carencias que existían, pero que a pesar de estas carencias que tienen las normales, pues son como una opción para los estudiantes que se forman ahí, ¿no? Porque hay algunas que se encuentran como en México, pues también está llegando, pues el narcotráfico, la violencia, más bien ya llegó, está creciendo más. Y esa es como una opción, por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, donde pues se siembra o se vende, pues los estudiantes o los jóvenes por lo general tienen esa opción de, pues, de ser, de emigrar, porque también hay mucha migración, como para tener mejor calidad de vida, pues de meterse como a esas cuestiones como del narcotráfico, de ser militar o de estudiar, ¿no? O sea, tampoco tienen como posibilidades tan amplias porque justo como son de escasos recursos, pues tampoco es que puedan ir a estudiar a otro estado y pagarlo y eso. Y bueno, en esta lucha justo como para que no desaparezcan, cada año se movilizan como para que abran convocatorias, como para que les den como más recursos, ¿no? Porque lo que decían es que si bien estas se sostienen del Estado, pues les dan como muy poquito dinero como para cada estudiante. Y de hecho, igual lo que leía era que donde se duermen, pues no es como que tengan camas, ¿no? Es como, no sé si en todas, pero en algunas es como, pues en el piso, están como hacinados, cosas así. Y bueno, también algo que leía era que tienen como una formación política muy, muy fuerte. Y bueno, esto es en los estados en los que se encuentran las normales, que son Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Este fue como el mapa más reciente que encontré. Había otro, pero era como un poco más viejito. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Sí, alguien creo que... Sí, un comentario. Sí. Respecto a lo que decía Cristian, sí es cierto. Yo estoy acá en La Guajira colombiana y un caso que se puede ver acá es que, por ejemplo, los españoles no lograron conquistar mediante la espada a los guayú.
lo hizo mediante la iglesia, mediante la fe. Y de ahí derecho, pues mediante la educación. Los colegios acá, pues de la Alta Guajira suelen ser de un origen misional, hechos sí, por comunidades religiosas, principalmente católicas. Entonces, acá se encuentra, por ejemplo, en la comunidad guayú muy arraigado la religión cristiana y las comunidades evangélicas que de cierta manera han entrado en choque con la tradición indígena de los guayú. Por ejemplo, tienen una figura, una figura femenina que es como una mujer que tiene como unos poderes místicos de, de conocer las plantas y por ejemplo, las mujeres son las únicas que pueden tocar a los muertos a la hora de un entierro. Y bueno, tienen otro conjunto de creencias así por el estilo, pero los pastores y todo eso dicen que esas prácticas de ellos no las rechazan, ¿sí? Que son del diablo, dicen. Entonces, pues sí, eso era lo que quería comentarles. Esa es una situación con la educación que no es laica, solo en el discurso, en el papel. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que también en México, pues sí hay como, si bien no es como tanto como por la religión, pero sí al favorecer, por ejemplo, el idioma español o pues otras culturas, también sí se van como perdiendo las lenguas, o se han ido perdiendo las lenguas y ciertas tradiciones, justo que pues que son importantes, pero quizás no, como no son valoradas en la escuela, pues los propios estudiantes se van, como que las van rechazando, ¿no? Van rechazando como su propia identidad. Bueno, ahora déjenme ver. Invité, como les dije al principio, para los que llegaron después quizás, a algunas personas que han pasado como por estos niveles educativos para que cuenten desde su propia experiencia, porque pues yo solo lo he leído como en documentos, cómo ha sido su tránsito como por estos niveles educativos. Entonces, a ver, creo que ya estaba Eliseo. Y aquí estoy. Hola a todos. Hola, Eliseo. Bueno, pues muchas gracias primero por estar aquí. Eliseo estudió en una telesecundaria, también estudió en un telebachillerato y también estudió en una universidad intercultural. Entonces, pues no sé si igual primero quieres compartirnos o explicarnos un poquito sobre tu experiencia pues en estos niveles educativos. Igual no sé si alguien te quiere preguntar cosas o, por ejemplo, alguna de las preguntas era ¿cuál ves la diferencia como entre la telesecundaria y la secundaria tradicional, digamos, o más escolarizada? Sí, bueno, hola. Bueno, primero que todo, gracias Dios por invitarme. Es un gusto estar aquí. Me presento rápidamente. Yo ya lo digo, soy Eliseo Ramírez. Estudié justo mi educación secundaria y bachillerato en telesecundarias y telebachillerato después. Y posteriormente en una escuela intercultural en Oaxaca, sobre todo. Yo soy de Veracruz, pero me fui hasta Oaxaca a estudiarlo. Bueno, actualmente trabajo en una escuela primaria. A la par me estoy titulando de la maestría en investigación educativa por la IBER. Son dos cosas súper buenas. Bueno, yo creo que la importancia de las telesecundarias primero es que las telesecundarias se aventuran a las zonas más aisladas de la urbe como tal. Entendemos que en la ciudad tenemos a secundarias generales, por ejemplo, pero en la zona rural no los hay. Entonces las telesecundarias pues cubren esa función más que nada, primero. Y como lo dice, pues
En mi experiencia, las clases aún eran televisadas. Teníamos el material de apoyo, que son los libros de texto gratuito, pero las veíamos a la par con las clases televisadas. Así eran las dinámicas de clase. Hay diferencia entre una secundaria general y una telesecundaria, porque en las secundarias generales hay un maestro por cada asignatura que se imparte. Y en la telesecundaria es solo un docente que pues tiene que lidiar con todas las asignaturas. Y de un cierto modo, a mi juicio, las clases son deficientes porque hay muchas debilidades. Esto debido a la formación profesional de los docentes, porque hay profes que son muy buenos en español y centran su atención en enseñarte español, por ejemplo, en la telesecundaria, y dejan de un lado lo que son las matemáticas y lo que es el segundo idioma, en nuestro caso, digamos ahí. Bueno, sería un tercer idioma porque el inglés como tal no lo enseñan en las telesecundarias. Entonces, estudiamos 3 años en la telesecundaria sin aprender inglés. O bien salen los niños, bueno, a jóvenes, sin saber muy bien lo que son las matemáticas en las telesecundarias. Hasta ahí son como las primeras, los primeros inicios en qué son las telesecundarias. Y en las telebachilleratos sucede lo mismo, porque como hay poca matrícula, entonces solo hay 3 docentes. Entonces, cada docente atiende un grupo de estudiantes y va caminando uno en su formación académica como estudiante, pues afrontando esto, ¿no? De que un docente tiene que, digamos, guiarte en el proceso, aunque no sea especialista en la materia. Entonces tenemos como esta pequeña deficiencia en la educación en la zona rural. Esa es una. Yo lo digo porque lo viví en carne propia. Cuando yo llego a la Universidad Intercultural en Oaxaca, me presentan un examen con cálculo diferencial e integral y yo lo reprobé porque no sabía matemáticas muy bien, que digamos. Yo en la prepa era bueno, saqué 10 en matemáticas, pero era pura teoría, no era nada práctico. Y ya en la universidad me aplican el examen y digo, pues, yo cuando digo examen, digo examen seguro es como igual en la prepa, ¿no? Pero no, era un examen más práctico que teórico. Ahí fue donde yo empecé a confrontar esto, porque digo, pues yo no lo vi en la prepa. ¿Cómo voy a resolver esto que nunca vi en la preparatoria? Finalmente, pues, como lo decía, reprobé el examen y me decía el profesor de matemáticas en la universidad, ¿a poco vas a reprobar mi materia? Pues es que nunca lo vi en la prepa. Afortunadamente, allá tuve mucho apoyo de mis propios compañeros estudiantes que sí venían de colegios de bachilleres, por ejemplo, o de otras modalidades de bachillerato que tenían como más, digamos que herramientas para incidir, ¿no? Sí. Hasta ahí, digamos que son los primeros, digamos que digamos que la ventaja y la desventaja de las teles y secundarias y telebachillerato hasta ahí. La ventaja es que pues atienden a la zona rural, ¿no? Donde los colegios de bachilleres o en su caso secundarios generales no pueden incidir. Porque sobre todo estamos aislados del municipio, por ejemplo. De mi municipio a mi pueblo son 1 hora en terracería, por ejemplo. Sí. Actualmente ya tienen asfalto hidráulico, pero antes no. Entonces, antes digamos que una escuela de un poblado aglomeraba cierta población de otras localidades, ¿no? Así era la función de las telesecundarias. No tengan preguntas hasta aquí. También igual Fer nos va a compartir su experiencia sobre telesecundaria y ahorita seguimos contigo. Sí. Hola, buenas No sé si está tardes. por ahí, Soy Fer. Fernanda. Yo estudié en una telesecundaria, hace 3 meses me gradué y de hecho mi experiencia es casi igual que la del liceo.
El problema es que salí algo baja en matemáticas para mi examen de ingreso a la prepa debido a que no se nos enseña tanto la matemática. Es algo muy, no tan, ¿cómo decirlo? Tan importante para ellos y se enfocan en otras cosas. Sin embargo, sí ayudan más que nada algunos videos que nos pasan en los libros. Bueno, los libros tienen unos links para los videos y es lo que ayuda, pero sí hace falta que se enfoquen más en los temas de matemáticas, porque llegando a algo nuevo donde ya no es el mismo sistema, hace que nosotros estemos como que retrasados viendo cómo las demás personas lo pueden hacer bien y nosotros no. Y hace que haya cierto problema en eso, porque mientras que los demás ya entendieron rápidamente, a nosotros se nos tiene que enseñar otra vez y otra vez y otra vez, o hasta que se le entienda, porque nunca prestaron tanta atención en eso. También, pues, mi experiencia fue buena porque durante los años que estuve ahí lo supe aprovechar y los maestros son muy buenos, saben cómo explicar las cosas. Yo sí tuve maestros, no fue nada más como lo poco que entendí del liceo porque mi internet se trabó, que él no tuvo maestros, que era todo la tele, entonces eso ayudaba, pero igual había complicación con lo de matemáticas, ese es el tema. Pero de ahí en adelante siento que tienen mucha importancia porque al final de cuentas, el hecho de que un maestro y videos te estén enseñando al mismo tiempo hacen que puedas comprender más. Y algunos temas que a lo mejor el maestro no te explicó bien, con el video lo refuerzas. Y cuando quieras volver a estudiar eso, o se viene algún examen para las materias, puedas volverlo a ver y entender bien. Ya, pues esa es mi experiencia más que nada. Yo digo que lo mejor sería mejorar el aspecto de las matemáticas y saber, pues, cómo explicar ciertos temas en ello, porque a lo mejor muchas veces ese era el problema, que no querían meterse en tantos líos con nosotros porque no lo veían importante. Entonces, yo digo que para mejorar esa experiencia para las futuras generaciones, incluir algunas materias, porque en cierto momento dejamos de ver geografía y eso hace que también nos afecte porque no tenemos el conocimiento para entrar otra vez a las prepas y que nos digan que tenemos que saber ciertas cosas y no lo vamos a saber porque no lo vimos o lo vimos muy pocas veces. Y esa sería toda mi opinión. Gracias, Fer. En el caso, yo no sé dónde estudiaste, ¿dónde estás tú, Fernanda? O sea, ¿en qué estado? Fue en una telesecundaria de la Ciudad de México. Ah, ok. Es que justo yo no sabía que había como telesecundarias en la ciudad, digamos, ¿no? Porque, bueno, yo tenía entendido que eran como para las zonas rurales, pero no sé cómo tú elegiste esa opción o cómo fue. La opción la elegí porque era una opción en la cual nos habían dado la información de que era más pequeño el lugar donde se estudiaba y que era más control sobre el bullying. Eso sí fue una gran ayuda para mí porque nunca tuve problemas con el bullying, pero el hecho de que fuera una escuela tan pequeña hacía también muchos problemas, el acomodo de bancas y todo eso, pero sí, está ubicada por la colonia Insurgentes. Ok, gracias. Y bueno, tengo una pregunta para el liceo. Entiendo que, no sé, si en alguna de estas modalidades en las que cursaste la secundaria, el bachillerato o la universidad, sentías que sí se favorecía pues otra lengua que no fuera el español, pues alguna lengua originaria de los que estudiaban o... Bueno, en mi caso, bueno, yo soy hablante de lengua popoluca, Ununtajoy. En la secundaria ya no se fortalecía ese aspecto, era ya más centrado a la castellanización como tal, al español. Entonces digamos que el tema de la lengua era minoritaria ahí en la escuela.
Con mis compañeros lo hablábamos, claro, en horas de receso en el salón, pero los profesores pues eran de otra comunidad, más que nada venían de Córdoba, Veracruz, por ejemplo, del norte de Veracruz sobre todo, y pues no teníamos una comunicación tan fluida con ellos. Incluso, bueno, yo como, bueno, llevo un tiempo de haber salido de la telesecundaria, muchísimo tiempo de ello, pues sí, mis recuerdos son esos, ¿no? De que era más español que la lengua propia. Lo mismo sucedió en el telebachillerato. Era estar a la par con las clases en español. En la única parte donde sí se fortalecía el tema de la lengua era en la Universidad Intercultural en Oaxaca. Pero igual era un poco menor el esfuerzo en mi caso porque yo era el único hablante de mi lengua allá. Eran mayormente hablantes del mije, zapoteco, y pues en mi caso se reducía el esfuerzo por intentar hablar con alguien, pues cómo hablo con mi lengua con otra persona que ni me va a entender, ¿no? Ujú. Es que bueno, no sé si alguien tuvo chance de ver los videos que mandó el profe Jairo, pero en la universidad en la que, creo que algo característico de la Universidad Intercultural donde estudió el liceo, a diferencia de lo que comenté sobre que por lo general se encuentran en poblaciones cercanas y se busca como atraer la población de ahí, en la que estudió el liceo, digamos, llega gente de diferentes estados o departamentos de Colombia, entonces de Colombia, de México. Por eso el liceo dice que hay como personas de diferentes lenguas, ¿no? Y también en ese lugar, en el liceo, pues entiendo que tienen como cierta beca, digamos, es como gratuita. Y bueno, tú cuéntales, o sea, sí es como gratuita y tienen cierta como beca de manutención, algo así, ¿no? Bueno, en el ICIA de entrada siempre te la pintan así, ¿no? Que al ingresar a la AYUC, yo le digo AYUC, tienes beca de colectora al 100%. Y sí es correcto porque en sí lo que paga uno allá es una cuota mínima que lo hacen, bueno, en primer semestre sí pagas la colegiatura como tal y no está muy elevada. Actualmente pagan 1,800 los estudiantes. Sigue siendo muy accesible en primer semestre. Y solo es una cuota única al inicio del ciclo, digamos, semestre. Y a partir para segundo semestre ya van haciendo un ajuste con base en tu promedio del semestre anterior. Y la cuota pues sigue bajando más que nada. Entonces, ofrece varios beneficios, muchos lo pintan como un internado, pero no. Sí tiene como esa modalidad porque es una escuela de tiempo completo, uno ingresa de 7 a 8 de la noche, por ejemplo. Empiezan las clases a las 7 de la mañana, te dan un espacio para desayunar a las 8, 8:30, de 8:30 a 9, y de nuevo a las 9 empiezan las clases hasta las 11. Así se va hasta las 3 de la tarde, que dan horas de comer, hora de almorzar. Y después continúan las clases a las 5 hasta las 8 de la tarde, noche ya. Y termina con la cena, así es la jornada diaria de los estudiantes allá. Y oferta varios espacios de recreación con los estudiantes para que no se sientan aburridos tampoco. Mayormente, los estudiantes se la pasan haciendo tarea en la biblioteca, sala de cómputo de la misma escuela, o en el patio de la escuela están, con los compañeros compartiendo experiencias sobre todo. Y la escuela es muy accesible porque ofrece, además de la opción de pagar en efectivo tu colegiatura, te dan opciones de pagarlo en parcialidades. Si no tienes el recurso, vas dando como abonos en ciertas fechas que te da la misma la escuela, ¿no? Y adicionalmente, pues tiene un espacio de rancho donde los chavos realizan prácticas o siembran hortalizas. Y todo eso es para la propia escuela, ¿no? Entonces, son varias actividades que se hacen en la misma escuela. Por esto nadie se aburre, más que nada. Estamos ahí en interacción constante con el otro, con el entorno sobre todo, y sobre todo con la madre tierra, ¿no? Que
nos acoge y nos respalda allá. Y sí, digo, pues de la UP, pues es lo que les puedo compartir. Y bueno, creo que no dije que la universidad en la que estudié el liceo, que es Universidad Intercultural de Ayuc, no pertenece al gobierno, ¿cierto? O sea, sería como privada en cierto sentido, aunque como dice el liceo, es como una cuota muy pequeña en comparación de lo que pagarían en una universidad privada en México, digamos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo hoy te llevo ya que ya casi mi cuarto año de haber egresado de allá, este año. Dieron 3 años de haber egresado. Cuando yo ingresé a la UC en la escuela de Oaxaca, lo conocíamos como la Ibero, en chiquita, porque era Una parte, universidad privada. sí, sí, y sí es privada, entonces era parte de la extensión de la Universidad Iberoamericana, porque lo respaldan en los maestros de la Ibero y de eso de Guadalajara, sobre todo. Entonces estamos ahí en el día a día compartiendo con docentes, digamos, le llaman ellos de visita, ¿no? Mayormente son los que vienen de México. Actualmente, ya es más autónoma la escuela. Desde hace un año empezó ya a ser más autónoma. Ya ha jalado a otros docentes de otras universidades de la misma Oaxaca, como La Salle, por ejemplo. Y nada más es lo que le puedo compartir. Ok, gracias. Pues no sé si alguien tiene una pregunta. No sé si tuvieron chance de ver los videos o si quieren podemos verlos ahora. Néstor. Hola, buenas tardes, saludos para todos. Más que una pregunta, es una reflexión. Y bueno, soy de Venezuela. Rico escuchar dos dialectos mexicanos, 3 dialectos mexicanos. Siempre he querido hacer algún estudio en la UNAM. No sé por qué, siempre me ha llamado la atención ello. Bueno, se acabó la introducción. Bueno, lo que observo es que hay una particularidad entre las experiencias que escuché de María Fernanda y de Eliseo en comparación con Venezuela. Aquí en el año 2000 se dio inicio a un plan nacional de alfabetización a nivel de primaria para todas aquellas personas adultas o no adultas que no hubiesen estudiado. Y se utilizó la estrategia, o como estrategia, el componente de la videoclase. Eran clases presenciales, pero también esa presencialidad iba acompañada de el video, sobre todo, mejor dicho, en su mayoría los que aparecían, no, exactamente quienes facilitaban a través del video eran docentes cubanos, no tengo nada en contra de ello, pero sí la reflexión parte de esto. Muchas veces, y la reflexión la hago en torno a mi contexto, ¿ok? A mi contexto, porque muchas veces los planes o programas educativos, y me preocupo por el trabajo que estoy haciendo ahorita para el entregable, las cosas que he visto en el pequeño espacio donde he estado, ¿no? Que es un espacio donde no pertenezco, soy un paracaidista con respeto. Y es que los planes y programas educativos no lo hacen precisamente los educadores, sino los políticos o algunos educadores que se meten a la política y se olvidan de algunos detalles, como por ejemplo esos 2 detalles, el del idioma del inglés y el del área de la matemática, ¿sí? A veces, y esto es como una reflexión para inculcar o dialogar para que tal vez se quede la influencia en el contexto de los pobladores de la ruralidad, y es la viabilidad que pueden tener los programas, pero reconociendo la necesidad real que pueden presentar de un diagnóstico
estos pobladores, ¿sí? En el caso, por ejemplo, el caso de Eliseo, él denota que su interés estaba en el inglés y vio muchas debilidades en el inglés. Quizás no fue la universidad o el espacio donde estudió dedicado a identificar los problemas, ¿verdad? Para mejorarlos. ¿Y por qué digo de la reflexión? Porque a veces los políticos, por la necesidad cuantitativa de meter cifras para demostrar cosas que en la realidad para mí no son reales, y estoy hablando del contexto de Venezuela, agarran a cualquier persona a un idioma, persona que no conoce bien el idioma, que no domina el idioma, por supuesto estamos hablando de docencia, pero hay docentes que no están preparados en su área. Por ejemplo, yo soy sociólogo y para mí sería un irrespeto facilitar en la carrera de sociología clase de estadística porque no soy muy bueno en la estadística, ¿sí me explico? Entonces, esto nos hace ver a nosotros cómo los políticos nos pueden, con sus planes y programas educativos, en el contexto de la ruralidad o en el contexto de esos espacios educativos que se pueden dar en la ruralidad, cómo ellos no pueden enfocar, tal vez tienen las debilidades para con las necesidades reales en el hecho educativo. ¿Sí? Por ejemplo, la matemática aquí es muy necesaria en Venezuela, sobre todo en el contexto de la ruralidad, por lo que he observado y lo que he escuchado, observado, y así como eso, otras cosas. ¿Sí? Esa era mi reflexión. Gracias, Néstor. Sí, de hecho, pues creo que tanto como la educación rural o como la educación en general, pues está este como problema de la pertinencia, ¿no? Que incluso creo que en otras sesiones hemos hablado sobre, pues, qué tanto las propuestas de educación rural que se han hecho sí corresponden con los intereses, con las necesidades como de las poblaciones. Por ejemplo, desde mi punto de vista, el modelo intercultural de las universidades solamente se remite a lo indígena cuando no necesariamente la interculturalidad se refiere como a eso, ¿no? Y también al ver como los programas de estudios de algunas universidades, pues si los vemos, pues si hay como materias, o sea, sigue siendo como este modelo tradicional que aprender como por disciplinas y hay como, creo que lo dije como una materia en cierta lengua, pero que tanto realmente en la práctica promueve la interculturalidad y lo que decía, ¿no? También vinculado con lo de Néstor, pues son propuestas hechas como desde el Estado y también yo me pregunto si solamente, pues no sé si está bien o está mal, pero si solamente, si es como pertinente solamente enseñar carreras vinculadas, aunque no es en todas, pues con desarrollo comunitario, si la gente quiere como aprender otra cosa que no tenga que ver directamente como con su contexto, si eso está como mal, o si al no dar como esas oportunidades de aprender otras cuestiones, tampoco, también se está limitando como ese acceso a otros saberes. Y, pues no sé si alguien tiene un comentario. Había invitado a otras personas de universidades interculturales de diferentes estados, pero igual están como en lugares rurales en donde no se pudieron conectar, pero que justo tiene que ver un poco con los videos que había enviado. Entonces no sé si quieren que veamos los videos y platicamos o tienen algo ahorita que quieran comentar. Jorge. Sí, buenas tardes. Creo que, bueno, ya contaron la experiencia algunos alumnos, pero ahora hablaré como docente. Yo soy docente de telesecundaria en Tepozotlán, Estado de México. Y sí, es verdad, hay una situación que no puede generalizarse, o sea, los casos que mencionan los muchachos, pues sí, es su experiencia, pero tendríamos que revisar pues, en algunos otros casos, ¿no?
Yo hablaré de la mía, de nuestra escuela, que nosotros, yo tengo 20 años trabajando ahí, y que sí notamos esta situación, ¿no? Que había una problemática. Ponerse desde la cuestión docente, tendríamos que ver que muchos de los niños que llegan a las secundarias, a las telesecundarias en específico, pues llegan con un desfase. Entonces, nivelar esta situación es todo un reto por parte de nosotros. Y digo, hace 20 años nosotros, y digo, la mayoría de mis compañeros llegamos ahí y nos formamos un reto, y el reto era irnos de ahí hasta que tuviéramos alumnos universitarios. Y de hecho ahora ya tenemos varios, y de la UNAM y también del Politécnico, y no estudiando carreras que pues pudieran parecer como fáciles, entre comillas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahorita el caso de una de nuestras alumnas, exalumnas, que está en mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional, que es una de las carreras de más demanda en cuestión de matemáticas, a lo que yo me refiero. Sí, a mí lo que sí me interesaría que nuestros compañeros colombianos no se llevaran como la impresión de que entonces no funciona el modelo. Sí funciona, y tan ha funcionado que tiene 55 años de estar laborando en nuestro país, pero ha sido un modelo que ha sido de exportación. Si ustedes revisan, van a encontrar casos en Centroamérica e incluso en Colombia. Ustedes pueden revisar que ahí en Colombia existen telesecundarias. O bueno, eso al menos antes de la pandemia, que yo revisaba alguna información acerca de ello. De ahí que sí, la importancia sea esa, ¿no? También he tenido el gran honor de ser formador de Escuela Normal Rural, específicamente en la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, que mejor conocida como Tenería, que se encuentra en el Estado de México. Y pues sí, sí hay un núcleo de resistencia que ustedes también, amigos colombianos y de otros países de nuestra de nuestra gran Latinoamérica, puedan revisar, es que estas pues, surgen de un proceso posrevolucionario en nuestro país, y que formaron parte de una filosofía enorme en cuestión de ver a la comunidad en particular a los campesinos como, como este hombre nuevo que haría que nuestra patria pues resurgiera. Lastimosamente todo esto se fue diluyendo al paso de los años, tan es así que solamente quedan unas cuantas de todas las que existían en ese momento. Tiripetío, que se encuentra en Michoacán, es una de las primeras que aún está ahí. El Meche, que estaba en Hidalgo, que está en Hidalgo, porque ahora con este nuevo gobierno se volvió a abrir. Estas escuelas que fungen como internados, donde se les da la educación a gente que surge de los lugares más marginados de nuestro país, y que son una de las pocas opciones que tienen, pues no solamente tienen una educación en cuanto a sus cursos normales, entre comillas, que se llevan de las materias para ejercer la docencia. Ellos también ven la mirada desde lo que en carne propia viven, que es la marginación. De ahí estos núcleos de resistencia, y que son como un talón de Aquiles a cada gobierno que llega en nuestro país, ¿no? Sí es una cuestión de revisión más extensa, pero es muy interesante. Yo sé que si alguno de nuestros amigos en Latinoamérica revisan la historia que tienen las telesecundarias, la historia que tiene ahora el telebachillerato como una conformación nueva de dar en esta inversión de la pirámide poblacional, dar este derecho de la educación media superior, pero sobre todo de lo que hay ahora que se está formando en la educación para la gente que se encuentra en el medio rural, y específicamente de manera indígena o intercultural, es bien interesante. Las universidades interculturales como tales sí son de gobierno, y están conformadas. Yo creo que no vi yo los videos, perdón, nada más alcancé a ver el de telebachillerato,
pero sí son algunas que han surgido de manera particular, como las que se están dando en esta que mencionó nuestro compañero, pero sí son el caso de San Francisco del Rincón, Nahuatzén en Michoacán, como Fort ahora en Guanajuato. Son ejemplos de lo que existe ya en estas universidades interculturales. Hay mucho que avanzar, por supuesto, pero mucho hay también de la organización que se encuentra en cada escuela. En el caso nuestro, que decían los muchachos de que hay una deficiencia en cuanto a matemáticas e inglés, nosotros como telesecundaria, al cerrar la puerta, le dijimos no al gobierno en cuanto a cómo organizarnos, y lo que hicimos fue quién da mejor matemáticas, quién da mejor inglés, y nos organizamos de tal suerte que eso nos ha funcionado bastante bien. Al paso, lo hicimos de manera clandestina y ahora, al paso del tiempo, ya nos dieron la razón. Ahora ya comienza a haber procesos dentro de este nuevo gobierno que admiten pues esta deficiencia de lo que hablan los muchachos y de la que nosotros hablábamos, pero insisto, de forma clandestina tuvimos que estar trabajando. Ahora ya lo hacemos abiertamente y hasta somos parte de lo que hay como una especie de revisión por parte del asesor técnico pedagógico y toda la gente que conforma la supervisión. Pero bueno, insisto, es nada más un apunte al calce de todo lo que bien están diciendo tanto los muchachos como tú nos mostraste, ¿no? Y pues un abrazo, yo felicito tu exposición y la de los chicos que acaban de presentar, pero sí, ahondar un poco más se van a encontrar. Por cierto, en mi grupo es que estoy con el celular, pero subí la página de telesecundaria donde van a encontrar videos, pero no solo videos, también material informático con el que ustedes podrán bajar y compartir con alumnos quienes estén trabajando en educación secundaria. Bueno, sea pues el apunte. Gracias, Jorge. No, sí, tienes toda la razón. Digo, aquí quise como que Eliseo y Fernanda presentaran como su experiencia, ¿no? Pero justo yo creo que las telesecundarias son una gran opción para que haya ese nivel educativo en las zonas rurales. Y sin duda hay como investigaciones que destacan los esfuerzos de docentes de telesecundaria como tú, ¿no? Porque otra cosa que quizás no fue tan evidente o no la mencioné, es que muchos profes como con esta vocación, justo como están en zonas rurales, desarrollan como proyectos, ¿no? O sea, como proyectos más vinculados con su comunidad, en donde los hacen, quizás no saquen no sé cuántos puntos en las pruebas estandarizadas de PISA, pero sí desarrollan como otros conocimientos, no sé, la solidaridad, la colaboración, saber trabajar en equipo, incluso también se vinculan como con conocimientos disciplinares, ¿no? Leía alguna investigación donde ponían como cooperativas de hacer pan, y es hacer un proyecto desde donde conseguimos el presupuesto y donde también tiene una mayor vinculación con la comunidad, desde gestionar los espacios y que involucran a los padres de familia y a todos como para gestionar esos proyectos y hacerlos crecer, ¿no? Lo que sí, pues, es esto, pues, que hemos hablado, creo que durante el diplomado, sobre cómo se privilegia como el entorno urbano, como se les dan como más recursos. Incluso, por ejemplo, en México hay diferentes programas que apoyan en los niveles educativos, pero a veces esos proyectos o esos financiamientos piden un mínimo número de estudiantes y pues por lo general las telesecundarias o escuelas más rurales tienen menor población y entonces no se les dan como esos apoyos, ¿no? Entonces, eso, pero sí, sin duda, sí creo que la telesecundaria, el telebachillerato es como una gran opción para esas comunidades en donde pues justo o tienen que emigrar los estudiantes o ya no estudian, ¿no? Ya no continúan como con sus estudios. Y el link que dice Jorge también igual lo podemos compartir. No sé si lo compartiste aquí. Lo compartí por el WhatsApp, perdón, en el grupo en el que estoy.
pues lo que lo buscan, nada más un apunte más en cuanto a las universidades interculturales. Miren, imaginen ustedes, en algún momento a mí me tocó hacer un proyecto con una cuestión de conservación. El caso es que cuando nosotros llegamos a visitar estas universidades, en específico la de San Francisco del Rincón, que se encuentra en el Estado de México y que hablan lengua mazahua, entre otras, el otomí también, ñañó, llegamos nosotros y nos sorprendió muchísimo que alrededor de una parcela, no sé cómo le llamen allá, en un espacio donde se estaba haciendo como una huerta, había alrededor de ellos, estaban pues los estudiantes y estaban los docentes, pero en el centro estaba uno de los viejos de la comunidad, uno de los abuelos de la comunidad. Luego entonces es darle la vuelta a esta epistemología que tenemos clavada en pensar que solamente la gente que estudia en las universidades tiene el conocimiento cuando no es así. Creo que uno de los aportes que ahora tienen estas universidades interculturales es precisamente ese, el retomar los conocimientos ancestrales y necesarios de recuperar que tienen todas nuestras comunidades en América Latina, sobre todo las indígenas. Bueno, ya, ahora sí. Muchas gracias, Jorge. Pues no sé si alguien tiene un comentario, quieren que veamos los videos que son súper chiquitos, o sea, son como de 2 minutos o 3, que justo yo había como mandado, bueno, tengo uno de las normales rurales y justo también quería hablar como, pero ahí ya no sé si han escuchado como de las escuelas zapatistas, que igual esas sí se salen como digamos de todo el sistema oficial de México, no están avaladas como por la Secretaría de Educación, ni quieren hacerlo, y entonces que justo empiezan como con este levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94, donde les decía que los indígenas empiezan más bien, hacen ese levantamiento para exigir los derechos humanos básicos, ¿no? Porque estaban muriendo por cosas mínimas como que no había vacunación, agua, esto, y entonces en algún momento deciden hacer como su propio sistema educativo pensando en esto de que pues eso que tradicionalmente se enseña en la escuela pues no les sirve como para su desarrollo comunitario, que no les funciona, que justo busca homogeneizar. Y entonces empiezan a hacer su sistema educativo desde primaria, desde preescolar, primaria, secundaria, y de hecho los docentes que ahí tienen se llaman promotores educativos, ¿no? Y que fueron los que, digamos, terminaron secundaria como en el sistema oficial, ¿no? En algún momento, si había como, yo traté de buscar la información porque sabía que había como formación universitaria, entre comillas, que en realidad era como odontología, medicina, que también buscaba rescatar estos saberes, pero justo no tienen como nada oficial, como un papel, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un ejemplo de, pues también de cierta resistencia y como de comunidades rurales que buscaron o que siguen buscando como proyectos educativos autónomos y que igual como decía Jorge, que en su caso pues lo hacían como por debajo del agua, también hay otras experiencias en México que han sido así, que digamos están dentro de la SEP y todo, pero hacen como sus proyectos educativos propios. Eso. Bueno, entonces si quieren vemos el video de las normales rurales, que es muy pequeño. ¿Lo intento proyectar yo o lo proyectas tú? No, creo que trata tú porque está lloviendo súper fuerte y tuve como problemas con el internet, entonces está fallando. A ver, me dicen si se oye. A ver. A ver, voy.
Bueno, ahorita está como una música, todavía no están hablando, pero ¿sí se oye? No. No. Deja de compartir y bueno, lo que yo te recomiendo es que lo compartas como una pestaña y después le pongas abajo la opción de compartir con audio y te deja compartir el audio. A ver. Entonces, ¿cómo me dijiste? Perdóname. Comparte, en la opción de compartir hay varias opciones. Una que aparece como una pestaña, entonces le das ahí y le das a la pestaña que quieres compartir. Por ejemplo, no sé, si es YouTube, entonces le das a la pestaña que aparece y sale abajo como compartir audio de la pestaña. Y le das el chulito y después le das compartir. No sé si te aparece así. Sí, gracias. A ver. Como referente institucional la escuela que nace en Tacámbaro, Michoacán. Una escuela pobre que nace sin lo más elemental. ¿Sí se oye o no? Sí, ya. Ok. No sé si le subo, es igual o... Las escuelas normales rurales en sus primeros 100 años de vida tienen toda una historia que celebrar y reivindicar. Es importante destacar que nacen en 1922 y tienen como referente institucional la escuela que nace en Tacámbaro, Michoacán. Una escuela pobre, que nace sin lo más elemental, pero con un respaldo popular muy sólido que ofrecerán un ejemplo de tenacidad para que estas escuelas emulen a través del esfuerzo de muchas y muchos en otras latitudes del país. Pues estos maestros rurales pues se encargan principalmente de ir a dar clases a los lugares más marginados. Al hablar de los 100 años de esta escuela y de las normales rurales, hablamos de una historia llena de represión, una historia escrita con sangre, con desapariciones. Hoy nos encontramos aquí, sin embargo no en las condiciones que hubiésemos querido encontrar. Literalmente es poco agradable a cómo llegó esta institución, con muchas decadencias, con mucha falta de atención, dejándola abandonada, e incluso pues queriéndola ahogar con lo que son recortes presupuestales, planes de estudio y otros más temas que tienen que ver con el ámbito educativo. Es difícil cambiarle a alguien pues la ideología que tiene de una normal rural, ¿no? Pero pues realmente creo que lo más importante es saber qué es lo que pasa aquí adentro, por qué se hacen los movimientos, por qué se hace pues tal vez una marcha, porque realmente pues por lo que siempre hemos luchado es por la educación. Lo importante que es que esta normal rural siga teniendo su lucha, que siga estando al lado de las comunidades principalmente y a favor de la educación pública y gratuita. Estas escuelas, a pesar de la larga cadena de reformas que han sufrido, a pesar de los ataques, de las calumnias, de ese tratamiento judicial por encima de lo pedagógico que muchas veces ha permeado en su historia, hoy son una gran apuesta de la escuela pública y popular de este país. Estos 100 años deben ser un marco para pensarse hacia adentro y para reivindicar justamente ese papel que han jugado para recuperar lo mejor de los constructores, de las pioneras y pioneros que han dado su vida en las comunidades, que han dado su vida al interior de estas escuelas internado para fortalecer esa idea de lo que debe de ser
el maestro y la maestra mexicano. Voy a presentar otro pequeño. Bueno, de estos ninguno es de los que les mandé. Por supuesto que es necesario, porque reza un eslogan de las normales: mientras haya pobreza en este país, las normales rurales tienen razón de ser. Eso es lo que es una normal rural y es lo que se vive aquí a diario. Una normal rural prácticamente es nuestra casa. Nosotros le llamamos como nuestra segunda casa, porque vivimos aquí 4 años y es una gran experiencia estudiar aquí en esta institución. Clases por primera vez, me toca un grupo de niños de primer año. Me encuentro en una comunidad donde la educación pues no era la esperada cuando te vas a estudiar a la ciudad y que la pintan de distinta manera, ¿no? Primero las instituciones, cómo se encuentran. Después parte de la niñez donde te encuentras una niñez de bajos recursos donde no puedes cumplir tus objetivos como parte de la docencia. La normal de Tenería es una oportunidad para aquellos chavos que somos de hijos de campesinos, hijos de obreros o de bajos recursos, que no tenemos esa posibilidad o ese apoyo de nuestros padres de tener una carrera en alguna otra universidad, en algún tecnológico. De hecho, es parte de la esencia de esta escuela. Precisamente en el concepto rural va esta parte de identidad que los jóvenes adquieren en esta institución para regresarle al pueblo lo que el pueblo les da. Ellos están conscientes que cuando salen de esta escuela, su lugar es una escuela rural, es una primaria de las más apartadas de este estado. Nuestra formación también va enmarcada a eso. Como normalistas rurales tenemos esa capacidad, al menos, de no simplemente enseñar lo que son letras o números a los niños, sino también generar esa conciencia o un cambio social, porque tenemos el compromiso de mejorar lo que es nuestro país. Ser maestro es un orgullo, ser maestro rural es un compromiso, ser maestro rural y egresado de esta escuela es un modo de vida. Ahí ya no estoy compartiendo, ¿verdad? No, ya no. Ok. Ya no sé si alguien tiene como un comentario, alguna pregunta sobre. Igual, Eliseo ahora, bueno, él no estudia en una universidad, una normal rural, pero como comenté al principio, él es como profesor es profesor multigrado, que es un profesor en una comunidad rural. Entonces, no sé si igual yo le preguntaría si él siempre pensó como en ser docente rural o como esto que justo decía el video, ¿no? Como formarte para regresar algo a la comunidad. Hola de nuevo. Bueno, en mi caso, sí y no, fíjate. Creo que yo le he contado a muchos jóvenes y profes también y colegas actualmente que yo cuando estaba en la prepa, por ejemplo, soñaba con salir de la prepa e irme a la ciudad lejos de mi pueblo. Sin embargo, cuando conozco la YUC en Oaxaca, toda esta como noción cambia de tal grado que pues me forman en la interculturalidad y sobre todo con este anhelo, ¿no? De formarme en y para la comunidad, ¿no?
y entonces tenía que regresar a mi comunidad y retribuirle de un cierto modo a mi pueblo, más que nada. Entonces, todo el tiempo nos formaban con esos elementos, ¿no? Por eso cuando yo salgo de la licenciatura dije, pues no, yo quiero hacer mis prácticas o servicio en mi pueblo, me gustaría. Y dicho hecho, ¿no? Regresé a la primaria, me dirigí al director y digo, yo quiero hacer mi servicio en tu escuela. Hice los trámites, me aceptaron, empecé. Pero entonces yo tenía como una resistencia también de como percibir órdenes, ¿no? Digo, no, pues que no quiero hacer este mandato, ¿no? Porque yo quería incidir como me formaron en Oaxaca, ¿no? Con base en los elementos del contexto, retomando la cultura de los estudiantes, pero me decían, no, es que ya tenemos el plan y programa, y que tenemos que respetar y tomar en cuenta para incidir en las clases. Entonces no me gustaba el quehacer docente ahí. Entonces, finalmente se me presenta la posibilidad de entrar perdón, a la maestría en investigación en la Ibero. Yo pues yo quiero entrarle para pues, formarme y ser parte de. Y ya estando en la maestría, pues sí, doy cuenta de que sí era necesario regresar a la comunidad para plantear otra posibilidad de cómo incidir en la escuela. Y afortunadamente sí. Empecé en una escuela multigrado, mi práctica docente el año pasado, en noviembre, y hace poco me cambiaron a una escuela de organización completa. Ya actualmente trabajo en otra escuela con otros colegas, somos 12, y atiendo tercer grado, pero ya siento que ahora tengo más autonomía. Y sí, dicho hecho, estoy en un pueblo rural también y estoy muy a gusto, porque ya digamos que hice una transición bastante grande, ¿no? De cómo pintaba yo antes, cómo soñaba el futuro. Y estando en la licenciatura, pues me cambiaron como esta perspectiva. Y ahora pues estoy en mi comunidad, digamos que tratando de hacer cambios sobre todo. Y sobre todo tomando en cuenta lo que trabajé en la tesis, ¿no? De la biliteracia crítica, ¿no? Retomando el aspecto cultural de los niños y hasta ahora, justo hace rato tuve una experiencia muy bonita que los niños de tercer año que atiendo, vi que ya aprendieron o ya están aprendiendo a leer en Popoluca y ese es un logro bastante significativo para mí porque de primero a segundo no llevaron la clase de Popoluca por la maestra que les daba clases. Y ahora que yo llegué, llevo 3 semanas insistiendo en el tema de la lengua con ellos y hoy vi la participación de ellos y órale, sí se están sumando a la causa, ¿no? Y eso es algo súper significativo. Hasta ahí. Gracias, Eliseo. Pues no sé si alguien tiene algún tema o comentario, pregunta. Yo tengo unas preguntas, pero no sé si nos va a dar tiempo, que justo era sobre ustedes cómo pensaban que tenían que ser las universidades para la ruralidad. Bueno, si no, ahí nadie yo quisiera contestar a eso. Bueno, un poquito basado en la experiencia que viví en la IUC, yo creo que, bueno, yo siento que la IUC ya lo tiene como tal todo, porque justo hace rato lo mencionaba el profe, ahí no creo cómo son, Jorge, ¿no? Jorge, respecto a lo que hacían. Por ejemplo, en la IUC, si toman en cuenta estos elementos del contexto. Por ejemplo, algo que no mencioné hace ratito es que allá en la IUC pareciera que es mucho de fiestas, les decía yo. Siempre, como yo era de Veracruz, venía de un mundo súper distinto a Oaxaca. Entonces tardé mucho como en adentrarme o incluirme más que nada en sus actividades. Y justo tienen esto que decía el profe, ¿no? O profe Jorge, que no solo el estudiante que está formándose es el poseedor del conocimiento, no, ahí es el abuelito que está en la localidad, a ellos les llaman consejos de ancianos, entonces ellos cada cierto tiempo tienen como un diálogo con los estudiantes
para compartir experiencias, sobre todo en el tema de la siembra, por ejemplo. Esto en relación al rancho que tiene la escuela. Entonces, los abuelos van, dialogan con los estudiantes y toman en cuenta mucho esto del tema de la madre tierra, el pedir permiso para todo más que nada. Para sembrar piden permiso a la madre tierra a través le llaman un ritual ellos, lo hacen en las madrugadas y todo bien, digo yo. Yo creo que parte de eso, esas prácticas, lo tienen que tener las escuelas, más que nada de la zona rural, ¿no? Incluso en las normales entiendo que tienen que trabajar de la misma manera, ¿no? Retomando o tener un vínculo directo con la localidad, la autoridad comunitaria tiene que incidir también dentro de la escuela. Hasta ahí. Gracias, Eliseo. Bueno, igual como para terminar, les voy a mostrar el video de la Universidad Intercultural Ayoc, que si ese sí era alguno de los que había mandado y ya igual ustedes luego pueden revisar los otros. Ah, pero tengo que poner... El ICIA es un lugar en donde venimos a reconectarnos con lo que somos. Es un espacio donde hay como un encuentro de diferentes mundos que se escuchan, que se complementan. Genera como la unión, ¿no? Como saber que no estamos solos, que encontramos personas con las que podamos compartir las ideas. Llegas y te topas con otra perspectiva educativa porque empiezas a conocerte y como que te refuerza a ti como persona, pero también sin olvidar lo que eres y de dónde vienes. Estamos en una comunidad, estamos relacionados con la naturaleza y se trabaja mucho lo que es la comunalidad. La comunalidad tiene que ver con ese sentido de pertenencia, que tú sientas que eres un eslabón que sostiene las formas y los conocimientos que todos tenemos unidos por algo en común. Cuando se hacen los equipos del tequio o de alguna actividad, pues se mezclan como toda la universidad, ¿no? Entonces eso te permite que te puedas ir conociendo con los demás compañeros de los otros semestres. El tequio es más que nada trabajo en equipo entre todos. Todos decimos, ¿no? Pues todos somos iguales y todos debemos de aportar algo para la institución. Por ejemplo, la limpieza del aula, el mantenimiento. Se comparten muchas cosas y eso es pues algo muy fuerte porque entonces más que veas a Alicia como una institución, pues se convierte como un segundo hogar. Cuando llegué acá en la universidad, pues vi otro mundo, ¿no? De convivencia. Pues aquí decimos, no, somos hermanos, todos somos familias, todos somos un grupo, ¿no? Todos nos conocemos, porque es una comunidad universitaria muy pequeña. Creo que eso es lo que hace como muy particular a Alicia, el conocernos. Hay veces donde haces intercambios, ¿no? De saberes, ¿no? Te cuentan sus costumbres, cómo son, y es bonito escucharlos, pues también vas sabiendo cómo se vive en su comunidad. Cada quien tiene una manera distinta de pensar, pero respetamos tal y como somos. El sentido de reciprocidad es el compartir lo que tú sabes y lo que yo sé. Entonces formar nuevos conceptos, nuevas formas. La relación con los maestros es un tanto como muy familiar, como mucho de confianza. Nos sirven ellos como guías en el camino y nos brindan como esas herramientas que nos ayudan a llegar a la meta. Es bonito que los profes aquí vengan y te digan, es que no por ser profe yo sé más que tú, sino también ellos nos dicen que aprenden también de los alumnos. Hay más libertad de decir lo que tú piensas, lo que tú crees y de ser tú. Nuestros procesos educativos se basan en lo que llamamos Wigenkagen. El Wigenkagen significa saber y conocer para la comunidad. El Wigenkagen para mí es como esa manera de que tú te des cuenta de que lo que tú haces es válido y no tiene que venir alguien más a decirte que sí vale. Debes vislumbrar tú solo el valor que tiene eso. La propuesta formativa de ICIA nos enseña a acompañar a nuestras comunidades para así generar vínculos para el beneficio de ellas.
Aquí pues te enseña toda la teoría, luego te lanzas a platicar de qué está pasando con tu comunidad y es muy bueno porque ahí pues uno pues conoce cómo aprovechar los recursos naturales que tenemos, pero relacionado al cuidado del medio ambiente. Crecer con todo tu entorno, no destruirlo, pensar con la naturaleza, pero hacia un adelante, hacia un qué es lo que vamos a hacer para que todos crezcamos, todos nos desarrollamos y todos estemos como que en un entorno mejor. Te das cuenta que la finalidad de la formación del ICIA no es para que te hagas rico, sino que es para mejorar la realidad en la que estamos viviendo. Eso fue como lo que a mí me atrajo del ICIA, que transforma realidades y transforma personas. Te hace reflexionar un buen de cosas, ¿no? De base, ¿no? Pues es la lengua, ¿no? De qué tanto vale lo que es nuestra cultura, ¿no? El cuidado del medio ambiente, la agroecología, cuestión de sembrar, cultivar, cuidar la tierra. Si vas a crear algo, pero tienes que ser responsable cuidando lo que es nuestro entorno, nuestra casa. Te hace darte cuenta de las cosas que estás viviendo aquí y que debería de vivirse en tu pueblo, pero no es así. Entonces como que te nace la idea de querer ayudar a tu pueblo, ¿no? De donde eres. Se generan un montón de ideas, ves un montón de panoramas, de lugares hacia donde quieres dirigirte, ideas que ayuden a construir para el bien común. Yo nunca pensé que había tantas problemáticas que también me afectaban a mí, a mi familia, a mi comunidad. Hay otras cosas que se puede hacer para contribuir pues, al buen vivir de las familias o de mi familia, por ejemplo. Yo siento que me ha aportado el ser más consciente y poder actuar frente a injusticias que uno nota cada día. Tenemos que seguir buscando alternativas para la construcción de nuevos sistemas, de nuevas organizaciones. Creo que es el momento de uno tener el valor y decir yo sí puedo. Cuando apoyas a un alumno en su formación, estás apoyando a generar agentes de cambio que busquen en sus comunidades preservar todos esos saberes originarios que cada comunidad tiene. Cuando tú apoyas a un alumno del ICIA, estás sembrando posibilidades en las que todas y todos tenemos la misma oportunidad. Cuando apoyas el ICIA, contribuyes a la vida de los pueblos originarios de México. Cuando apoyas a esta universidad, puedes sentirte parte de ella, porque eres parte de una construcción colectiva del país y mundo que queremos. Pues ya, eso sería todo. No sé si tienes algún anuncio. Gracias a todos por su atención. Hola, sí. Bueno, primero agradecerte. Realmente es la última sesión que tenemos. Fue muy enriquecedor, primero pues por tu presentación. Además, nos dijiste que estabas en una zona en la que de pronto no podías hablar muy bien y aún así trataste de dar lo mejor para estar acá con nosotros. Y el invitar para las experiencias. Creo que uno valora muchísimo las experiencias de los demás y también de ahí uno aprende a cuestionarse sus propias experiencias, a evaluarlas y demás. Entonces, agradecerte. Bueno, aquí en el chat también te están dando las gracias. Carolina Velarde te puso muchas gracias. Jocelyn, por traer el tema de todo lo que de lo compartido. Considero que el análisis de las dimensiones curriculares de las ofertas de educación en la ruralidad es una necesidad y un camino para construir propuestas educativas cada vez más reales y humanizadas. Y es cierto, creo que son, como dice Carolina, son importantes hacer menciones sobre estas cosas y también el hecho de construir propuestas a partir de las realidades. Y qué mejor que, bueno, tenerlo a partir de lo que está pasando en lo rural. También sé que pues eres de otra parte, entonces creo que la mayoría de los que estamos acá somos de Colombia y en Colombia también hay, así como en todas las partes, hay dinámicas muy, muy distintas incluso dentro de un mismo país. Entonces, muchas gracias por aportarnos y a las personas que estuvieron acá también compartiendo su experiencia.
de verdad que no tengo más nada que agradecerte y muy feliz pues también de haber conocido a muchas personas dentro del diplomado, haber tenido la oportunidad de estar acá en el comité, por así decirlo, de la coordinación del diplomado. Y ellos también por medio del chat han compartido experiencias o documentos que enriquecen aún más nuestros conocimientos y nos permite construirnos e incluso deconstruirnos. Entonces, muchas gracias también a todos por estar presentes. No se les olvide llenar la asistencia del último día, del día de hoy. Si es así y alguno quiere de pronto decir algunas palabras, es bienvenido. Y ya daríamos como cierre a la sesión del día de hoy. Igual, me faltó agradecerle a Eliseo y a Fernanda por estar aquí y compartir su tiempo y sus experiencias. Eso, y bueno, ya voy a aprovechar como para el del diplomado, que aunque no pude estar en todas las sesiones, para mí también fue como muy enriquecedor escuchar las experiencias, los comentarios de mis compañeras y de mis compañeros. De repente creo que a veces es como mucha información y cuando, o sea, como que en ese momento no me doy cuenta como de ciertas cosas que estoy como aprendiendo o llevándome y ya voy como a la vida cotidiana y me acuerdo, lo relaciono con algo que se dijo en este espacio, entonces, eso. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, aquí también te están poniendo muchas gracias por la apertura de este espacio. Todas las sesiones fueron muy interesantes, un placer compartir con tanta gente valiosa de nuestra América Latina. Me hizo sentir cercana a cada uno de ustedes. Un abrazo desde Paraguay. Ah, sí, nosotros tenemos personas también de otras partes, principalmente son de Colombia, pero también tenemos personas de otras partes. Entonces, sí, creo que si no estoy mal de Paraguay, creo que también de Venezuela, de México, y no me acuerdo de qué otros sectores, pero sí hay representación de América Latina. Entonces, no, muy agradecida también de haber tenido la oportunidad de conocerlos, de pasar tiempo, e incluso algunos, a pesar de los inconvenientes en las zonas rurales, porque algunos están en zonas rurales, se conectaban y contaban sus experiencias, hacían preguntas, entonces agradecerlo. Así que muchas gracias a todos y todas. No sé si tienen alguna última pregunta que hacer o algún aporte, creo que... Ah, hola, profe. Está el profe Jairo. Le damos la palabra al profe Jairo. Sí, muchas gracias. Estoy acá en medio de un aguacero impresionante, una lluvia torrencial. Espero que se pueda escuchar bien. Solo para un minuto. También he estado todas las sesiones, los viernes, los martes, escuchándolos. He aprendido también muchísimo. También como estudiante del diplomado me quisiera también sumar y despedir para agradecer pues a todas las personas que de pronto ven este video también luego en la retransmisión por YouTube o en el grupo de la página donde subimos la información del diplomado. Agradecerte, Jocelyn, a Fernanda, a Eliseo también la participación el día de hoy, Rosy también un poco por todo el apoyo en el ejercicio y efectivamente de Perú también tenemos, de Argentina. Bueno, y de ya los países que se mencionaron, nada, solo agradecer infinitamente porque pues estas construcciones colectivas creo que son necesarias y pues bueno, creo que todas y todos aquí quedaron explícitos los esfuerzos que hacemos en cada una de nuestras zonas, de nuestras regiones y nada, este espacio pues muy solidario, una construcción muy colectiva, ya estamos imaginándonos en noviembre cómo podrá ser en borrador para el otro año, un diplomado donde de pronto en igualdad de condiciones tengamos pues participación de varios países de nuestra América Latina. Bueno, ya miraremos cómo se tejen conspiraciones y posibilidades hacia ello. Finalmente, decirles dos cosas. La primera, que bueno, vamos a tener esta otra semana, hasta el 1 de noviembre, la posibilidad un poco para los que estamos elaborando, que ya varias se han comunicado, de pronto unos días más para el entregable. Entonces, bueno, vamos a tener también una fecha de 2 semanas en promedio, de pronto hasta 3, primera, segunda semana de noviembre, de pronto para ya estar haciendo envío de entrega de certificaciones. Es muy posible que en algunos casos tengamos que ratificar de pronto el apellido o el número de identificación para que queden registrados allí en el certificado. Estaremos entonces comunicándonos
en algunos casos, o cuando los enviemos, si necesita hacer algún ajuste, pues que sepan que vamos a estar pendientes próximamente en ello. Finalmente, que vamos a mantener por lo menos un par de semanas lo que tiene que ver con los grupos WhatsApp, justamente para facilitar la comunicación si necesitamos tanto de algún ajuste en la certificación, algún dato o alguna información adicional, pues vamos a mantenerlos por lo menos un par de semanitas más, segunda semana de noviembre, justamente para estos efectos. Ya después pues miraremos si salimos del grupo, por lo menos en nuestro caso tendremos la base de datos para pasar o facilitar algún tipo de información que tenga que ver con educación rural o temas asociados a la ruralidad de las poblaciones rurales. De resto, de mi parte, pues agradecer mucho la participación de hoy, Jocelyn, Fernanda, Eliseo, Rosy, todas las personas que hasta este momento hemos estado siempre pendientes del diplomado y las personas que ven la retransmisión. Un abrazo fraternal para todas, para todos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por darnos el espacio de estar aquí, por escucharnos y felicitar a todos los que están aquí y a Jocelyn porque fue una muy buena exposición, me gustó demasiado y gracias por compartirnos todos un poco de sus conocimientos. Pues bueno, parece que nomás nadie tiene alguna cosa que agregar. Igual hay muchos mensajes acá dentro del chat de agradecimiento. Entonces daríamos cierre a la sesión del día de hoy, aunque el profe Jairo todavía tiene la mano alzada. No sé si tiene algo que decir el profe. Ay, perdón, se me quedó ahí levantada la mano mientras me escondía acá de la lluvia un poquito. No, un abrazo fraternal, buena noche. Y bueno, pues ya Rosy, tú cierras. Vale, entonces muchas gracias a todos y todas. Y sé que están proponiendo que siga el grupo de WhatsApp para compartirnos información, me parece ideal también. En el caso de que tengan compartir alguna experiencia o alguna otra cosa, ahí estará el grupo. Entonces, muchas gracias a todos y todas y daremos cierre a la última sesión del día de hoy. Hasta luego, gracias Jocelyn. Hasta luego a todos. Hasta luego.